Ok, entonces, buenas tardes tengan cada uno de los que nos acompaña. Seguimos con la línea de conferencias sobre lo que es el simposio de las aplicaciones de las radiaciones ionizantes. Para este día, pues tenemos a la máster Noemí Sala Bautista con el tema Cuidados y recomendaciones al trabajador en unas instalaciones de braquiterapia. El señor Ángel, pues, nos dará un breve detalle sobre la trayectoria de la compañera que nos estará dirigiendo la conferencia el día de hoy. Por lo tanto, pues, nos lo dejamos con el señor Ángel Velázquez. Señor, tiene la palabra. Bien, buenas tardes. Gracias a todos los que se han venido conectando viernes a viernes con nosotros. Gracias por la participación, gracias por el interés. Y gracias de antemano también a la compañera y colega Noemí Salas, que es física médica, es graduada de la Facultad de Física e Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana y también de la maestría en Física Médica del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella tiene amplia experiencia laboral como encargada de seguridad radiológica en instalaciones de arcos de seguridad para escaneos de vehículos de carga y como física médica en el Departamento de Radioterapia del Hospital Ángeles en Puebla. Además, es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina. Actualmente, pues ella se encuentra laborando en el programa especial de cáncer de ovario y endometrio del University College Hospital London, con sede en México, en el Instituto Nacional de Cancerología INCAN, y además desempeña funciones de física médica en el área de radioterapia del INCAN. También, sin demeritar su labor, es docente de la licenciatura en física de la Universidad Veracruzana. Pues de antemano, muchas gracias, agradecerle, Noemí, por su tiempo, por acompañarnos y por pues, compartirnos su experiencia y sus conocimientos. Hola, hola a todos, aquí ando. Muchas gracias por la invitación. No sé si me oigo bien. Sí, sí. No escucho. No sé si me estoy escuchando bien. Sí, el audio suyo está perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Y hoy justo les voy a hablar de esta charla, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados y recomendaciones al trabajar en una instalación con braquiterapia? También me comentan que hay gente que está escuchando aquí que a lo mejor no está familiarizada con esta parte de las radiaciones ionizantes y del trabajo a lo mejor del físico en una clínica, porque pues de entrada de escuchar que un físico está trabajando en un hospital, pues suena raro, porque el físico hace cálculos y hace mediciones, ¿no? Creo que muchas veces creemos que tiene poco que ver con la parte biológica, ¿no? La parte médica, pero en realidad sí, en realidad estamos nosotros como físicos médicos en particular, trabajando para el servicio de la salud. Entonces sí, también hay físicos trabajando en hospitales y somos nosotros los físicos médicos. Y pues bueno, la braquiterapia es solo una rama de la radioterapia que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado, que cuando hay pacientes o hay personas que tienen cáncer, a lo mejor un familiar, un vecino que tiene cáncer y que como parte de su tratamiento pues se le da radioterapia. Pero pues la radioterapia se divide en dos, en esta parte de teleterapia en donde se utiliza un acelerador lineal, que es un equipo que genera radiación ionizante y es ionizante porque es capaz de arrancar electrones de los átomos, por eso ioniza el átomo, y esto se debe a que tiene una alta energía.
y esa alta energía hace que pues arranquemos electrones de los átomos. Pero hay otra parte que también es parte de la radioterapia que se llama braquiterapia. La diferencia con la teleterapia, que utilizamos un acelerador lineal y la radiación viene de fuera del cuerpo, en esta modalidad de tratamiento, la radiación pues se introduce de alguna manera en el paciente. Como lo vemos en esta imagen, esto es un equipo y por aquí de alguna manera se hace viajar una fuente radioactiva. Y a su vez, la braquiterapia se puede dividir en braquiterapia de alta tasa de dosis, que es la dosis de radiación, que es por encima de este límite, vamos a considerar que es braquiterapia de alta tasa de dosis, pero también existe la braquiterapia de baja tasa de dosis, que en este momento no nos vamos a enfocar en esta parte, sino nos vamos a enfocar en esta otra parte de la radioterapia, de la braquiterapia. Y ahora, en este punto, yo requiero que ustedes participen alzando la manita y no sé si el moderador nos hace el favor de decir cuántos creen que por trabajar en una instalación radiactiva tenemos más riesgo que cualquier otro trabajador, como por ejemplo un transportista. ¿Cuántos creemos que vamos a estar o tener más riesgos por trabajar en una instalación así? ¿Qué número de participantes creemos que esto puede suceder? Y más adelante, a lo largo de la charla, vamos a ir descubriendo si tenemos más riesgos y cuáles son, o tenemos menos riesgos o riesgos iguales. Eso lo vamos a descubrir en el transcurso de la charla, pero en este momento, ¿cuántos creemos, alzando la manita, cuántos creemos que vamos a tener más riesgo? No sé si alguien me pueda decir por ahí porque yo no veo esos números. Ahorita tenemos 2 personas que han levantado la manito. 2 personas nos dicen que tenemos más 3, riesgo. ya. 3 personas. Ok, Sí, bueno, tendríamos, sí, 3. Todo eso lo vamos a ir descubriendo porque de primera instancia, cuando hay personas que conocen, que trabajan con radiación ionizante, pues es como de tener cuidado, ¿no? Y a lo mejor no están fuera de lo real, ¿no? A lo mejor tienen un porqué pensar esta situación. Entonces, dejemos esta pregunta y al final la vamos a responder. Este es un equipo que se utiliza en braquiterapia para dar estos tratamientos y en este equipo hay una fuente radioactiva. Es solamente una fuente lo que vamos a tener y esa fuente tiene la capacidad, como podemos observar aquí, algunos le conocen como revólver porque gira, porque algunos giran, en este caso no, este caso es estático. Entonces, en cada uno de los agujeritos, este equipo tiene la capacidad de sacar la fuente radioactiva. Para dar tratamiento lo saca o lo retrae y lo guarda. Este es un contenedor plomado, de tal manera que la radiación que podemos medir a 1 metro más o menos y a la cercanía también, es más o menos la radiación que nos está llegando naturalmente a nuestro cuerpo diariamente, aunque no estuviéramos trabajando con radiación. Y aquí, si podemos ver, nos da esta alerta, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado porque es un material peligroso si no se usa adecuadamente. Entonces, este es el equipo que nosotros utilizamos en braquiterapia de alta tasa de dosis. ¿Y cómo es una fuente radioactiva? Pues una fuente radioactiva es como esta semillita, es una especie de cablecito y en el que nosotros tenemos mide alrededor de 0.5 centímetros y es
de un material que se llama iridio 192, porque el iridio 192 es radioactivo y tiene una vida media de 73.83 días. Esto significa, para los que no estamos familiarizados con este concepto de radioactividad, es que el número de átomos de iridio se desintegra y a los 73.83 días nosotros vamos a tener la mitad del número de átomos de iridio porque ya se transformó de alguna manera. A eso se le conoce como decaimiento radioactivo y tiene una energía de 0.38 megaelectronvolts y generalmente llega a la clínica con una actividad de 10 Curie. Esto es como una propiedad física de esta fuente radioactiva. Para tratamientos ginecológicos se utilizan más o menos tiempos de 8 a 15 minutos o se pueden extender hasta 20 dependiendo de cuánta actividad se cuente en el momento del tratamiento. Entonces, esto es una fuente radioactiva. ¿Se imaginan si la perdemos? Si la perdemos, entonces tendríamos que buscarla y ver la manera de encontrarla porque es muy chiquita y pues se nos puede extraviar. Esto es cómo se comporta el iridio, cómo es que decae y decae a platino 192, que ya es un material estable, que este platino ya no va a decaer, pero esta es la parte de decaimiento y la parte física que nosotros utilizamos y que entendemos como, o que debemos entender como físicos médicos en la clínica. Entonces, la braquiterapia lo que hace es que vamos a hacer incidir una fuente radioactiva en el paciente. A través de estos cables, en esos agujeritos se conectan unos cables que son huecos en su interior por los que van a viajar o por el que va a viajar la fuente radioactiva. Si aquí podemos ubicar, esto es la vejiga y esto es la parte del recto y justo esto es la zona que se va a tratar, y esto se conoce como braquiterapia ginecológica. En los tratamientos ginecológicos, nosotros tratamos la parte de la vagina, el cuello uterino y el útero o el endometrio también. Y en México se hace generalmente tratamientos ginecológicos, en donde la fuente radioactiva pues se introduce a través de estas cavidades para su tratamiento. Aquí nosotros podemos observar un cuello uterino con cáncer y un cuello uterino sano. Sí se ve notablemente esta diferencia, ¿no? Y justo para lograr tratar estas regiones utilizamos unos aditamentos que se llaman aplicadores por los cuales va a viajar la fuente radioactiva. Como podemos observar, esto se conoce como ovoides o colpostatos y esta es una sonda por el cual también en su interior va a viajar la fuente radioactiva, que esta configuración es básicamente lo que estamos viendo aquí. Esto se tiene que colocar previamente a la paciente, se le coloca antes de llevarla a la zona de tratamiento con fuentes radioactivas. Aquí podemos observar en esta imagen que se ubica la vejiga y por esta otra zona el recto, y esta es toda la zona ginecológica que se va a tratar. Entonces, en esta configuración podemos observar que estamos tratando tanto cuello uterino como vagina y el útero también. Entonces, ya con esta imagen en nuestra mente, es muy importante tener el equipamiento necesario para un tratamiento seguro en braquiterapia de alta tasa de dosis. Y como les mencionaba, estos aditamentos se tienen que introducir en la paciente antes incluso de hacer pasar por ahí la fuente radioactiva. Entonces, primero se introducen estos aplicadores y eso se hace en un quirófano. En el quirófano, el médico radiooncólogo y otro equipo de trabajo hacen o introducen estos aplicadores. Luego la sala de tratamiento en donde se obtiene un equipo para tomar imágenes de la paciente y el equipo de tratamiento. Este es el equipo de tratamiento con el que cuenta el hospital y esto justo son estos tubitos que les mencionaba por el cual va a viajar la fuente radioactiva.
y un detector Geiger, que también es muy importante para nuestra seguridad radiológica, que se cuente en el hospital para este tipo de aplicaciones, y una instalación adecuada. Pero pues una instalación adecuada, ¿qué es? De entrada, una instalación adecuada es una instalación que nos ayuda en la seguridad del trabajador, porque a diferencia del paciente, pues el paciente va a unas sesiones, pero el trabajador está día con día exponiéndose de alguna manera a la radiación, pero con una instalación adecuada hacemos que en la zona donde se encuentra el trabajador, pues sea una zona segura. Significa que los niveles de radiación aquí donde está el trabajador es similar a los niveles de radiación de fondo. Más bien son esos niveles de radiación de fondo, porque nosotros vamos y medimos con alguna periodicidad. También es muy importante tener un personal entrenado y capacitado en sus funciones. En estas funciones clínicas, pero no solamente en las funciones clínicas, sino en la parte de seguridad radiológica. El personal con lo que el físico médico interacciona son desde el anestesiólogo que se encuentra en el quirófano y seda al paciente para que no sienta tantas molestias cuando se le introduce estos aditamentos, el médico radioterapeuta, que es quien introduce los aplicadores en la paciente y además prescribe la dosis de radiación que va a recibir esta parte o esta zona a tratar, el físico médico que tiene muchas funciones desde la seguridad radiológica, o sea, proteger al personal, que sigan las medidas adecuadas para que no se irradie innecesariamente, hasta la planificación del tratamiento. La parte de enfermería, que es quien asiste al médico radioterapeuta y anestesiólogo en el quirófano, y la técnica radioterapeuta, que es quien toma las imágenes y además coloca al paciente. Pero, pues como todo en la parte clínica, nosotros debemos de tener una garantía de seguridad y de acuerdo con la OMS, define como garantía de seguridad todas las acciones que garantizan la consistencia entre la prescripción clínica y la administración al paciente con respecto a la dosis en el volumen que se quiere irradiar y la dosis mínima que va a recibir el tejido sano. Entonces, es este balance entre cuánta dosis de radiación le voy a dar, pero tampoco quiero afectar tanto al paciente, pero en el tejido sano. Pero también la garantía de calidad en radioterapia incluye la exposición mínima del personal que labora en este tipo de instalaciones y las verificaciones en el paciente para determinar el resultado de su tratamiento. Entonces vamos a conocer una instalación de braquiterapia. Pues aquí está el quirófano. Sobre el pasillo vamos caminando y vemos del otro lado y nos encontramos justo a la entrada de aplicación de tratamiento de braquiterapia. Y este es el cuarto de tratamiento. En la parte interior vamos a encontrar la camilla donde se coloca el paciente y el equipo para dar justo este tratamiento de braquiterapia. Y esto es un arco en C que nos sirve para obtener imágenes de la paciente, tanto en la parte anterior como en la parte lateral de la paciente. Toda instalación de braquiterapia o que trabaja con radiación ionizante, pues debe tener diversos sistemas de seguridad y alarmas. En este sentido, las luces de advertencia nos dan la alarma de que la fuente radiactiva está afuera. A diferencia de un tratamiento con teleterapia con un acelerador lineal, el acelerador produce la radiación y en cualquier momento lo podemos parar. Aquí no, aquí es una fuente radiactiva que si se mantiene afuera, pues hay radiación en esa zona, que cuando se retrae y la guardamos en este contenedor plomado, pues los niveles de radiación en este cuarto dejan de ser altos y se asemejan a los niveles de radiación de fondo. Entonces, cuando la fuente está expuesta o está fuera de este contenedor plomado, pues se prende esta luz
en rojo, que nos dice, cuidado, aquí la fuente está afuera y tenemos altos niveles de radiación. Cuando está en verde, dice, usted está seguro, no pasa nada, la fuente está guardada. Además de esto, tenemos otro mecanismo que nos detecta radiación. No dice cuánta radiación va a detectar, pero nos dice que ahí hay radiación y se llama monitor de área, en donde mientras haya niveles de radiación altos, lo va a censar y va a emitir una alarma sonora de que hay radiación ahí y que debemos de tener cuidado. Cuando está funcionando, esto se prende en verde y si por alguna razón dejara de funcionar, estaría este foquito apagado. Y es una alerta que nos dice que si está funcionando nuestro monitor de área o no. Cada monitor de área pues tiene su mecanismo o cómo saber si está funcionando o no. Los mecanismos automáticos de retorno de la fuente son paros de emergencia, que son unos botoncitos que en un momento dado que por cualquier situación nosotros querramos retraer la fuente, pues puchamos ese botón y la fuente inmediatamente se va a empezar a retraer y a guardar. Entonces, es muy importante que en una instalación radioactiva nosotros tengamos identificados estos paros de emergencia, porque para alguna situación crítica, pues inmediatamente los oprimamos y la fuente se pueda retraer. Son estos botones, en este caso es la consola de control, donde están el físico médico y el médico radioterapeuta, y desde aquí se da la indicación de que la fuente salga para dar tratamiento. Pero aquí mismo, si pasa algo, pues oprimo el botón para que la fuente se retraiga. La puerta también es un mecanismo de seguridad, porque en cuanto yo abra la puerta, se manda una señal al sistema y va a empezar a retraer la fuente radioactiva. También es otro mecanismo de seguridad y es muy importante que nosotros como trabajadores identifiquemos si la puerta en nuestra instalación es un mecanismo de seguridad para retracción automática de la fuente. También en la consola de control, aquí tenemos un control en donde tenemos unos botones que te dicen interrupción, es decir, si lo oprimimos hacemos que la fuente también se retraiga. Ahí hay otro sistema que nos ayuda a guardar la fuente en caso de emergencia. O las llaves, si giramos la llave en un modo apagado, también va a hacer que la fuente radioactiva se retraiga. Si vemos, tenemos muchos mecanismos de retorno automático de la fuente y esto es por la seguridad de todos, ¿no? De todos los que trabajamos ahí. También imaginemos que estamos en la parte adentro del cuarto y por alguna razón nadie se dio cuenta que estaba ahí y le dan la señal de que salga la fuente. El sistema por sí no puede saber si hay una persona externa al paciente que está ahí, entonces puede ser irradiada por error. En ese caso, si la persona estuviera muy cerca de este equipo, pues basta con oprimir el botón de interrupción o de paro de emergencia para que la fuente se retraiga automáticamente. Por eso es tan importante que nosotros como trabajadores identifiquemos cuáles son estos botones de paros de emergencia y los mecanismos de retorno automático de la fuente. Todo esto por nuestra seguridad, ¿no? Pero no basta con eso, hay que tener muchos mecanismos y que sean redundantes de tal manera que nos garanticen la seguridad a nosotros como trabajadores con radiación y con este tipo de radiación. Pues resulta que en caso de que la fuente, por todos estos sistemas de seguridad de retorno automático de la fuente no se pudiera retraer, hay un mecanismo que es una manivela de retracción manual que si nosotros la giramos hacemos que la fuente radioactiva se retraiga y se guarde. Claro que aquí pues nos vamos a tardar un poquito más que si fuera una retracción automática. Otro mecanismo de seguridad y es para censar, es el detector de radiación, que es un detector Müller, que nosotros lo utilizamos día con día, y el dosímetro personal. Pero estos
es muy importante saber que no nos protegen de la radiación, porque a veces hay como una pequeña confusión y muchos dicen, ah, bueno, yo ya tengo mi dosímetro personal y lo porto aquí a esta altura del pecho y ya con eso, pues ya no pasa nada. No, este dosímetro personal nos ayuda a cuantificar mes con mes, por lo menos así se hace en México, mes con mes, se manda a leer y nos dicen cuáles son los niveles de radiación que acumulamos en ese mes, ¿no? Como trabajadores con radiación ionizante. Y el detector, esto sí lo utilizamos diariamente como mecanismo de protección que vamos a ver más adelante, pero estos son solamente detectores de radiación. Entonces, en la práctica diaria, nosotros ya vimos que existen todos estos sistemas de seguridad, pero no basta con que estén ahí, sino que deben estar funcionando adecuadamente. Para eso, en la vida diaria, en la práctica clínica, nosotros diariamente probamos que esos sistemas de seguridad estén funcionando día con día. Antes de hacer un tratamiento, doy un paro de emergencia y verifico que sí se retraiga la fuente. Pruebo todos los paros de emergencia que hay, verifico el semáforo de alerta, que cuando está la fuente afuera esté en color rojo, pero cuando se retraiga me marque que esté en verde. Verifico día con día eso, escucho que mi monitor de área esté funcionando, porque yo no sé cuándo voy a tener un accidente, yo no tengo idea de cuándo voy a pasar por eso. Es por esto que como físicos, que son los que están a cargo de estas verificaciones diarias, los hagamos día con día y no omitamos realizar estos controles para la seguridad de nosotros y de todo el personal que labora con radiación y que está en esta instalación. Esto es una de nuestras tareas como físicos médicos en la parte de braquiterapia. Ver que estos sistemas de seguridad siempre estén funcionando y día con día yo voy a hacer mis pruebas. Por eso es muy importante. Recordemos dentro de la definición que de garantía de calidad que da la OMS también tiene que ver con garantizar el tratamiento que le estemos dando al paciente. Los mecanismos de seguridad nos ayudan a garantizar la seguridad de las personas que laboramos ahí. Pero también hay otra prueba que nosotros hacemos para garantizar que el tratamiento se esté dando adecuadamente. Y como les mencionaba, nosotros nada más tenemos una fuente radioactiva que hace todo el trabajo y que cambia de posición. Y para eso es muy importante determinar que las posiciones en las que llegue la fuente radioactiva sean precisas. Para eso, y de eso depende la calidad del tratamiento que nosotros vayamos a dar. Para eso, entonces, nosotros hacemos una prueba en donde hay una regleta y a través de cámaras de seguridad nosotros podemos observar cómo es que sale la fuente y que en 1 milímetro, y si está en la posición de 1 centímetro, ahí yo veo la fuente. Si está en la posición de 2 centímetros, ahí yo esté viendo la fuente. Hay una variación de más o menos 1 milímetro, que es más o menos lo que se considera como una tolerancia aceptable. Entonces aquí yo lo observo, si vemos aquí el equipo y está un cablecito que apenas si se puede apreciar y aquí está este aditamento que podemos observar aquí. Aquí es en donde lo posicionamos y en esta otra cámara pues nosotros podemos enfocar. Ahora veamos este video en donde hay que prestar muchísima atención y vamos a ver esta marca. En la vida real esto se ve un poquito más claro, pero esto es por calidad del video, es un video casero. Entonces, veamos esta marca porque esto es la fuente radioactiva. Y veamos cómo es que se mueve cada centímetro. Y entonces esperemos que en la otra posición esté aquí. No perdamos de vista esta marquita, ¿no? Porque apenas si se alcanza a ver esta sombra en el video, pero es esta marquita, no perdamos de vista. No sé si están viendo ahí mi puntero. Sí, sí se mira, mira. Sí, ok, esta marquita no lo perdamos de vista y ahí vamos con la prueba porque es algo rápido. Ahí va. Ahí llegó a 4.
Entonces, esto es lo que verificamos. Ahí pasó a 5, está un poquito desplazado de 5, pero no llega a 5.1. Ahí pasó a 6. Entonces, vamos verificando posición. Ahí vemos, ahora está aquí. Verificamos posición tras posición que las marcas que caigan precisamente o la fuente radioactiva esté cayendo en las marcas. Ahí se volvió a mover. Esté cayendo en las marcas donde nosotros esperamos y con la tolerancia esperada. Esta es una prueba que se ve muy sencilla, pero que garantiza la calidad del tratamiento en braquiterapia. Aparte de otras mediciones que nosotros hacemos, porque, pues como les decía, tiene una vida media. Entonces llega un momento que la fuente está tan decaída que el tratamiento se alarga de 8 minutos, puede pasar a 15 minutos. Ahora imaginemos tener todos estos insertos dentro de una paciente, el dolor que siente, la molestia, todo, aguantando ahora ya no 8 minutos de tratamiento, sino 15 minutos de tratamiento. Pues entonces las pacientes empiezan a sentir muchas molestias y es más difícil que mantengan una posición. Y si no pueden mantener la posición, pues estos aditamentos se van a mover. Y si se mueven, lo que yo ya planeé como físico médico, ya no tengo la certeza que se dé como se planeó. Y bueno, para esto, o sea, para no tener estos tiempos muy largos, por eso utilizamos fuentes radioactivas de más o menos de 10 curies. Y cuando decae tanto, pues hay que cambiarlo, que son más o menos 3 meses. Y al cambio de la fuente, quitan esa fuente. En México hay una empresa que se dedica a quitar la fuente porque ellos ya tienen un alto entrenamiento en esto, entonces de tal manera que se irradian lo menos posible, quitan la fuente y ponen una con una actividad de otra vez más o menos de 10 curies, ¿no? Generalmente eso es lo que llegan en la clínica. Entonces el físico médico mide, quien te manda las fuentes te dice, la fuente salió de aquí con una actividad de tanto, y te da las especificaciones y todo. Tú, como físico médico en la clínica, pues vas a medir y vas a determinar si lo que te dijo el fabricante que te envió esta fuente radioactiva, pues coincide con tus mediciones. Esto es un certificado de una fuente radioactiva que te da una serie de números que dice cuándo salió de ese laboratorio que te lo está vendiendo, que te lo está mandando, con qué actividad salió. Aquí podemos ver, esta es la actividad con la que salió la fuente. Entonces tú lo recibes y recuerden que hay una transformación de esta fuente y hay un decaimiento radiactivo de tal manera que cuando llega la fuente a ti, ya en estas fuentes salió con 11.32 curie, pero cuando llegó a nosotros ya no tenía 11, ya tenía menos y tenía más o menos 10 punto y algo esta fuente cuando llegó a nosotros. Entonces medimos y calculamos y verificamos que efectivamente haya llegado con la actividad que nosotros esperábamos. Si es así, pues entonces decimos que esta fuente pues está bien y la podemos utilizar en la clínica. Porque a partir de esta actividad que manda el fabricante, nosotros calculamos la dosis y los tiempos que va a estar parada la fuente para dar esa dosis o para entregar esa dosis en el paciente. Pero estos factores de protección en braquiterapia aplican para todos las instalaciones que utilizan radiación ionizante. Y el primer factor, pues, es el tiempo, ¿no? Porque la dosis está en función de tiempo. Si nosotros estamos más expuestos a un campo de radiación, pues mayor dosis vamos a sentir o vamos a tener de dosis de radiación en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué nos conviene como trabajador? Pues trabajar y estar menos expuestas a la radiación. En dado caso que por algún accidente nos tocara estar cuando la fuente está afuera, no en su contenedor. Esto estoy hablando en casos de emergencia, porque generalmente, más bien nosotros, en cuestiones normales no estamos expuestos a la fuente radioactiva,
pero si estuviéramos expuestos, pues entre más pronto hiciéramos el procedimiento de guardado de la fuente, pues mejor, porque nos vamos a exponer menos y vamos a recibir menos dosis de radiación. Entonces, el primer factor que como trabajadores debemos de considerar es el tiempo de exposición a la radiación. Entonces, hay que minimizarlo para recibir la menos cantidad de radiación posible. Pero también la distancia, hay que guardar distancia, esto es como el COVID, ¿no? Que entre más distancia guardemos entre nosotros, pues es mejor, porque en el caso de la radiación va a disminuir como la distancia al cuadrado, no linealmente, no proporcionalmente, sino al cuadrado, y esto nos ayuda muchísimo, porque por ejemplo, en caso de accidente que tuviéramos que estar cerca de la fuente, si nosotros, imaginemos, en el caso hipotético, porque no lo debemos de hacer, si nosotros tomamos la fuente radioactiva con la mano, recordemos esta ecuación, en donde D, digamos que la distancia a la fuente radioactiva lo tenemos muy cerca, lo tenemos casi a cero, ¿no? Pero vamos a ponerle un número, que estamos a 1 milímetro de la fuente radioactiva, supongamos, pues realmente lo estamos tomando con la mano. Y supongamos el otro caso en que lo tomamos con unas pinzas de 5 centímetros, ¿cuál sería la ventaja o la desventaja? ¿Cuál sería la diferencia? Pues si hacemos la ecuación y comparamos estas dos entre tomarlos con la mano y tomarlos con una pinza y alejarnos 5 centímetros siquiera de la fuente, resulta que si lo tomamos con las manos vamos a recibir 2.500 veces más la cantidad de radiación que si lo tomáramos con unas pinzas, porque la distancia no es proporcional, o sea, la exposición a la radiación no es proporcional, disminuye sobre la distancia al cuadrado. Entonces, 2.500 veces, pues ya viendo este número, pues ya nos hace pensar, bueno, mejor guardo la distancia. Entre mayor distancia, pues mejor, ¿no? Porque no voy a aumentar mi seguridad sino proporcionalmente, sino como el cuadrado de la distancia que yo esté guardando con la fuente radioactiva. Entonces, nunca emplear fuentes radioactivas con las manos, ni en caso de accidente, ni en caso de nada. Por nuestra seguridad, nunca debemos hacer esto, porque ya tenemos este numerito que nos dice cuánto vamos a recibir si lo tomamos con la mano y si nos alejamos siquiera 5 centímetros. Así que 5 centímetros sí hace la diferencia. 1 centímetro incluso hace la diferencia. El otro factor es blindaje, ¿no? El blindaje es interponer algo para que la cantidad de radiación que estemos recibiendo pues no sea tan grande, ¿no? Y es poner una barrera entre la fuente de radiación y nosotros, y en este caso, en una instalación de braquiterapia se ve como estas paredes que tienen cierto blindaje y de cierto material y espesor muy grande para que la cantidad de radiación que estemos recibiendo aún con la fuente expuesta atrás del blindaje, pues sea la radiación de fondo. Y vamos a ver ahora en esta parte, pues ya con estos mecanismos de seguridad, pues cómo podemos actuar cuando nosotros estamos ya en... creo que se encendió un micrófono. Sí, bueno. Sí, ya lo cortamos. Gracias. Entonces ya vimos que tenemos sistemas de seguridad, ya vimos que cuáles son los principios de protección radiológica que podemos seguir para nuestra seguridad como trabajadores, ¿no? Ahora, en un proceso de braquiterapia, ¿cómo es, no? Primero, pues se colocan los aplicadores, como les mencionaba, en un quirófano, se adquieren unas imágenes porque nosotros necesitamos saber dónde están estos aplicadores por los cuales van a viajar las fuentes radiactivas. Y en la parte de adquisición, pues les decía que aquí entra el juego el técnico radioterapeuta. El físico médico también tiene que revisar estas imágenes, al igual que el médico radiooncólogo. En la planificación de tratamiento está únicamente el físico médico, de la mano con el médico radioterapeuta, y al final se da la administración del tratamiento. Bueno, entonces, en la colocación de los aplicadores,
pues está la parte de anestesiólogos, terapeutas y el grupo de enfermería asistiendo a los médicos que están en el quirófano. Aquí se hace la aplicación de estos aditamentos por los cuales va a viajar la fuente radioactiva. Y esto, veamos un ejemplo, y a través de aquí se conecta a través de otros cables, y por aquí esto está hueco, entonces aquí viajará la fuente radioactiva hasta la parte ginecológica, ¿no? Como podemos observar en esta imagen, que a mí me parece muy ilustrativa. Aquí podemos ver cómo el médico radioterapeuta está pues colocando estos aditamentos. Veamos en esta parte, que es justo esta zona, ¿no? Y en conjunto con el anestesiólogo que está asistiendo, que está sedando a la paciente y que está vigilando durante todo este proceso, incluso de tratamiento, que la paciente esté bien, que los ritmos sean los correctos, y ellos, pues como médicos, saben qué parámetros verifican. Muy importante aquí que en esta zona no hay radiación. Aquí no está muy apartado, estamos a unos pasitos, pero en esta zona estamos libres de radiación. En la segunda parte, como les mencionaba, necesitamos saber cómo se ven estos aplicadores, porque necesitamos determinar cómo o hacia dónde va a viajar esta fuente radioactiva. Y entonces aquí tenemos dos caminos: o adquirir imágenes, placas radiográficas, como podemos ver en esta imagen, a través de un arco en C, en donde podemos observar o podemos tomar una placa radiográfica anterior, de la parte anterior del paciente, que es como verlo de frente, o una placa radiográfica lateral, que es verlo hacia un costado al paciente, ¿no? Estas dos imágenes son indispensables para realizar un tratamiento que se conoce como tratamiento 2D de braquiterapia, ¿no? En 2 dimensiones. 2 dimensiones porque tenemos solamente información anterior y posterior. Y aquí, ¿cuáles son nuestros mecanismos de seguridad o los mecanismos de protección radiológica? Pues resulta que este arco en C pues también emite radiación y son rayos X para tomar estas placas radiográficas. Entonces, el técnico radioterapeuta posiciona el arco en C para la imagen que desea tomar. Y este es un esquema de un cuartito, ¿no? En donde está el cuarto de aplicación de braquiterapia. Aquí mismo tenemos el equipo de braquiterapia y el arco en C. Entonces, a través de un mando remoto en la parte externa, esto sería nuestro blindaje a la radiación. El técnico posiciona aquí, sale del cuarto, se posiciona atrás del blindaje y le da la orden de emitir radiación para tomar estas placas radiográficas. Esto es un mecanismo así de sencillito, es un mecanismo de protección radiológica. Nunca estar cerca de los dispositivos generadores de radiación cuando emiten la radiación, ¿no? Nunca, siempre los mandos son remotos y hay que resguardarse a través de un blindaje, ¿no? Que era también otro mecanismo de protección radiológica. Y aquí en estas imágenes podemos identificar esta bolita, que observamos como una bolita para los que a lo mejor no estamos familiarizados con la anatomía, es la vejiga, y esto es el recto. A través del recto se hace incidir una sonda que tiene unas marcas que se puede ver a través de una radiografía. Y en la vejiga se llena como con un globito de un material que también es capaz de distinguirse en una radiografía. Y esto que observamos aquí, son los aplicadores. Imaginemos esta imagen, o traigamos a la mente la imagen que les puse al principio, cómo estaban colocados los aplicadores, y este aplicador de esta sonda va hacia la parte del útero, y aquí esto va hacia la parte entre el cuello uterino y la vagina, o el cuello uterino y lo que está hacia arriba, que es el útero. Estas son nuestras marcas que como físicos médicos nosotros ya lo sabemos, y ya sabemos localizarlo,
y para hacer una planeación de tratamiento. Este es un camino. Y en este camino las imágenes se adquieren en el mismo cuarto de tratamiento. Hay otro camino que es tomar una tomografía computarizada, que ya a la mayoría a lo mejor estamos familiarizados con una tomografía, ¿no? Una tomografía común que nos dan para hacernos un diagnóstico. A esa tomografía me refiero. Y también nos sirve para hacer una planificación de tratamiento de braquiterapia. Aquí igual nunca estar dentro de el cuarto donde se va a tomar una imagen o mientras el dispositivo de radiación está encendido. Entonces, nuestro mecanismo de protección pues es salir del cuarto y a través de mandos remotos igual adquirir esta imagen, y este es el tipo de imagen de imágenes que nosotros vamos a observar en una tomografía en donde ya tenemos más detalle de las estructuras, a diferencia de esto, ¿no? Y veamos cuán diferencia se notan en estas dos imágenes. Aquí solamente son dos, y aquí tenemos una serie de cortecitos, como le hiciéramos cortes a nuestro cuerpo, y podemos ver un poco más de detalle. Incluso aquí, observemos estos tres que son los aplicadores. Esto es la sonda y esto es la parte de los colpos. Vamos a ver otra vez más hacia abajo y por ahí va, ahí está, de la parte del útero, y estos son los colpostatos, ¿no? Entonces ahí también nosotros debemos saber identificar qué es lo que estamos viendo en una imagen, y esto es lo que nos une, ¿no? Entre los físicos y los médicos, y esto es nuestro lenguaje en común en la parte clínica entre estas dos profesiones. Y pues este pasito sencillo de salir del cuarto de adquisición de imagen, pues nos garantiza que nosotros tenemos una exposición a la radiación tan baja como sea posible, y esto es justo un principio de seguridad radiológica y de cuidados que nosotros debemos tener como trabajadores. Luego, pues ya una vez que se adquieren las imágenes, pasamos a la parte de planificación de tratamiento. Y en esta parte, el médico radioterapeuta prescribe la dosis que quiere llegar a la zona que quiere tratar. Y el físico médico da las configuraciones de paradas de las fuentes para lograr esas dosis que el médico está solicitando. Y en esta imagen, que es una planificación 2D, como les decía, esta rayita representa una parada de la fuente. Significa que la fuente va a llegar a esta posición y se va a estacionar cierto tiempo. Luego se va a recorrer a esta otra posición y se va a estacionar cierto tiempo. ¿Qué tiempo? Pues eso se calcula de modo tal que en la parte superior pues nos dé esta distribución. Y eso lo hacemos con tiempo. Luego sale la fuente radioactiva y viaja por este otro aplicador que es un colpostato para dar a la zona vaginal, y se para igual cierto tiempo en esta posición, cierto tiempo en esta, y así en cada posición es para lograr ahora esta otra configuración. Y al final la suma de todo nos está dando esta configuración que en este caso clínico en particular vamos a tratar como tanto la parte vaginal como la parte del útero. Luego, esto con la planificación 2D, y lo tenemos con estas imágenes anterior y posterior. Luego, para planificaciones 3D, pues tenemos más información, porque ahora vemos a estos órganos como el recto, que en este caso lo representamos solamente por esta línea, y a la vejiga por esta otra línea. Así lo estamos representando en esta planificación 2D, y luego cuantificamos cuáles son las dosis máximas que estamos recibiendo tanto en el recto como en la vejiga. Pero en la planificación 3D ahora ya podemos ver a la vejiga como un volumen tridimensional, a recto también, y el médico nos pinta todo este volumen que quiere tratar, y aquí en la planificación 3D ya vemos volúmenes, significa que tenemos más información, pero también estamos viendo que las paradas de las fuentes, aquí tenemos una rayita que en esta rayita pues va
se va a parar la fuente y así en cada una de estas rayitas que podemos observar, así como aquí que casi no se distingue, pero aquí también hay unas paradas de las fuentes. Y aquí podemos observar ya con más detalle cuáles son los órganos que queremos monitorear, ¿no? Y que queremos saber cuánta dosis de radiación está llegándole en esos puntos. De tal manera que si nosotros hacemos un cálculo y la dosis de radiación, el médico nos dice que es muy alta, entonces ajustamos esta dosis que va a recibir el órgano blanco de tal manera que tanto el recto como la vejiga como los otros órganos no reciban más allá de las dosis de radiación que el médico nos está indicando que pueden recibir. Y esto es una vista de esa tomografía que se utilizó para obtener estos volúmenes. Y bueno, ahora ya planificamos el tratamiento. Durante la planificación, pues no hay radiación. Una vez que el médico acepta este plan de tratamiento y que los órganos los órganos sanos están cuidados, pero también estamos dando y prescribiendo la dosis de radiación a la zona que se quiere tratar, pues el médico nos dice, sí, ese plan está bien y vamos a aplicarlo. Entonces llegamos a la parte de aplicación y aquí es en donde va a jugar otra vez la vital importancia, nuestros conocimientos sobre los cuidados que debemos tener al utilizar radiación ionizante. Entonces, esto es una paciente que va a recibir la radiación y estos son los conectores que llegan a estos aplicadores por los cuales va a viajar la fuente radioactiva. Y observemos que aquí tenemos un carrito que más adelante vamos a ver, y es un carrito que cada vez que es un contenedor más bien con unas rueditas y es un contenedor plomado, que cada vez que demos un tratamiento lo posicionamos cerca del paciente por si ocurre algún problema, ¿no? Si en el caso dado de que, como les mencionaba, que yo estuviera aquí adentro y alguien allá afuera dio la orden de que sí saliera la fuente, pues entonces yo me acerco a este carrito y le doy un paro de emergencia, entonces la fuente se va a empezar a retraer, pero yo debo estar ubicado en un lugar donde la cámara no me pueda captar porque la cámara brinda un amplio panorama de este cuarto, de tal manera que yo incluso antes de dar un tratamiento vigilo la cámara, que nadie esté ahí, y una vez que yo verifico, y ese es otro mecanismo de seguridad, que yo verifico que nadie esté en el cuarto, doy la orden de dar este tratamiento. Y durante la administración del tratamiento, quien dice que sí salga la fuente es el físico médico, porque incluso tienen que introducir un password para decir, yo como físico médico y mi clave es tal, doy la orden que la fuente salga. Y solamente es el único que puede dar esta orden en el sistema. El médico radioterapeuta tiene también su clave, pero su clave no habilita la salida de una fuente radioactiva, por lo menos en el caso en México. Entonces, esto es un ejemplo de un tratamiento. Nosotros lo vemos aquí, como les decía, a través de cámaras, y en caso dado que hay algo raro, pues ¿qué puedo hacer? Si veo que alguien está allá adentro y porque yo no me di cuenta porque estaba en un punto ciego y luego se asoma justo para dar el paro de emergencia en este carrito, pues a lo mejor yo lo logro antes y doy un paro aquí en esta consola o giro la llave y hago que la fuente se retraiga automáticamente. Yo también tengo esta responsabilidad y tengo que utilizar estos sistemas de seguridad que tengo a la mano, porque a lo mejor a él le lleva más tiempo llegar al carrito, pero yo en automático tengo los controles y doy el paro, ¿no? El paro de emergencia y se retrae la fuente. Vamos a ver aquí cómo, aparte de la clave que tiene que meter el físico médico, otro mecanismo de seguridad que tiene el sistema es que por cada tratamiento autorizado genera una clave que solamente se usa para ese paciente en esa sesión de tratamiento. Y entonces, si al sistema
que da la orden de salida de la fuente, yo no le introduzco esta clave, pues entonces no va a sacar la fuente, o si le introduzco una clave errónea, vean cuál es el tiempo de tratamiento para esta aplicación, 9:32 minutos, y uno de estos canales corresponde a la sonda, otro a los ovoides, y hasta que yo le dé la orden y la clave correcta para ese tratamiento, la fuente va a empezar a salir y a dar el tratamiento. Y entonces ahí dice que sale una fuente prueba para ver que todo el camino esté libre para la fuente. Una vez que esa fuente prueba detecta que todo está bien en ese camino, se retrae y ahora sí, ahí nos está dando la alarma de que la fuente radioactiva está saliendo. Y cuidado, porque aquí se enciende también estos foquitos de decir alerta, la fuente radioactiva está afuera. Y a su vez, la alarma sonora se emite de que hay fuente radioactiva afuera, así como el semáforo se coloca en color rojo. Entonces estamos rodeados de señalizaciones que nos dice que la fuente radioactiva está afuera. Entonces, pues ya se da el tratamiento, pero ¿cómo se ve? Si tengo dudas que la fuente radioactiva esté saliendo, de entrada, pues ya esta fuente radioactiva a prueba ya me está diciendo, todo está bien, ahora sí, fuente radioactiva verdadera, sal para dar el tratamiento. Y la fuente radioactiva es muy pequeñita, 5 milímetros, les decía, en nuestro caso puede variar, depende de cada equipo. Pero esa fuente radioactiva está soldado a un cable. Aquí nosotros podemos ver esta coloración que sobre este cablecito, cómo es que se une con la fuente. Aquí no vemos la fuente, pero este es el cable que une, que está pegada a la fuente. Y esto es un catéter por el cual va a viajar esta fuente radiactiva, de tal manera que cuando se retraiga, pues este cable se va a empezar a enrollar, hasta que se guarde. Entonces se da este tratamiento en este catéter. Recordemos que en esta aplicación de esta paciente tenemos tres salidas de fuentes, ¿no? Entonces utilizamos 3 canales y se retrae la fuente y luego vuelve a salir la fuente prueba. Una vez que la fuente prueba ve que el camino esté libre sobre este catéter, sobre este tubito, que no hay ninguna obstrucción y que todo está bien conectado. Si no está bien conectado aquí, porque si se bota, el sistema, antes de que incluso salga la fuente a prueba, dice, cuidado, tienes algo desconectado y no voy a sacar nada, ¿no? Entonces no autoriza la salida de la fuente. Si todo está bien, autoriza la salida de la fuente y aquí lo vamos a ver. También observemos, porque esto es bastante rápido. Ahí podemos ver este cablecito que está pegado a la fuente y ahora sí que en 3, 2, 1, observemos cómo es que se retrae esa fuente. Ahí estaba dando tratamiento. Ahí estaba dando tratamiento. Y ahora no perdamos de vista esto y veamos cómo se retrae, ¿no? Se retrae y ahora en este otro canal, en este otro tubito, ahí está saliendo la fuente prueba. Sale la fuente prueba y Sensa se retrae, dice todo está bien y ahora sí, ahí va la fuente verdadera. Ahí está y ya pasó al otro canal, al otro catéter o al otro tubito para dar el tratamiento de esta paciente. Y entonces en ese momento se prenden todas las alarmas y todos los mecanismos de seguridad para decir que hay una fuente radioactiva afuera y que tengamos cuidado, ¿no? Y ahora podríamos tener un caso especial, ¿no? Como les decía, nosotros no sabemos cuándo vamos a estar inmersos en un accidente y debemos estar preparados día con día cuando estemos en braquiterapia y tener al alcance y tener ya identificados cuáles son nuestros sistemas de seguridad. Entonces, supongamos el caso hipotético de que la fuente no se retrae, o sea, no se retrae y
por alguna cuestión, ¿no? Que estamos en un tratamiento ginecológico y esta fuente no se retrae. Recordemos este carrito que les decía. Nosotros le decimos carrito porque tiene unas llantitas, como podemos ver, pero en realidad es un contenedor de emergencia, así se llama. Es plomado también, porque ¿qué es lo que va a contener? Pues va a contener a la fuente radioactiva en el caso dado que se requiera. Nada más la tapita ha de pesar como unos 7-8 kilos, si no es que más, porque es de plomo. ¿Se imaginan en una situación de emergencia tener que alzar esta tapa inmediatamente? Debemos tener presente que pesa. Entonces, alzar con la mayor fuerza posible para que tampoco podamos tener otro accidente, porque si se nos cae en el pie estos 7, yo creo que más, pesa un poco más esa tapa, más de 8 kilos, pues también podemos causar otro accidente, y más accidente va a ser de que nos caigamos o de que no nos podamos mover. Entonces más tiempo de exposición vamos a tener de radiación en el caso de que no sepamos manipular todos estos mecanismos de seguridad. Entonces esto es un contenedor de plomo. Pero adentro, ¿qué trae este contenedor? ¿Qué vamos a encontrar? Pues lo que vamos a encontrar son unas pinzas que nos ayudarán a alargar la distancia entre la fuente radioactiva y unas pinzas de corte. Eso es lo que vamos a tener en este contenedor en caso de emergencia. Insisto, por eso es importante que en cada tratamiento o en cada uso de radiación ionizante de la fuente radioactiva, mantengamos este contenedor de plomo muy cerca del carrito que guarda o que saca la fuente radioactiva. Entonces, supongamos que tenemos el problema de que después de un tratamiento la fuente no se retrae. No se retrae por completo y quedó muy corta y queda aquí, pero que está afuera. Primero, pues probamos, ¿no? Con nuestros mecanismos de retracción automática. Probamos paros de emergencia. Los paros de emergencias no me funcionan. Vamos a probar la llave. No me funciona la llave tampoco. Entonces tenemos otra opción porque ya nada funciona de nuestros mecanismos de seguridad. Y supongamos que antes ya verificamos que el monitor de área sí esté sensando, ¿no? Entonces, si está sensando, sí hay la fuente radiactiva está afuera. Porque puede suceder que el sistema nos dice que no se retrajo por algún error del sistema, pero pero el monitor de área no me sensa radiación. Yo entro con mi Geiger y no me sensa radiación. Entonces, eso me hace pensar que no es que esté afuera, es que en realidad el sistema tuvo un problema y me está mandando un error que no existe, o sea, una alarma que no es real, ¿no? Pero antes yo ya verifico con mi Geiger. Ahí es en donde yo utilizo mi Geiger. Pero también utilizo mi Geiger en cada aplicación, en cada tratamiento, porque supongamos que el sistema me dijo que sí se guardó la fuente radioactiva, pero ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si tiene un error el sistema? Porque pues es un sistema que puede tener errores y no se guardó. Entonces, por eso, en cada tratamiento o en cada uso de la fuente radioactiva, cada vez que se expone, yo como físico médico entro antes que nadie a revisar que los niveles de radiación sean pues los niveles de radiación de fondo, básicamente, porque eso es lo que nos marca en nuestro caso en nuestro cuarto de aplicación, y que además el monitor de área pues no me diga que hay radiación, que no esté emitiendo una alerta sonora, porque puede pasar que justo en ese momento mi monitor de área me diga, se descomponga y no sense radiación, pero que la fuente sí está afuera. Entonces tengo mi segundo mecanismo de chequeo y es mi Geiger. Bueno, una vez que yo ya establecí que la fuente sí está afuera, entonces pues pruebo mis mecanismos
mecanismos de retracción automática, pero no me funcionan por alguna razón, porque hoy ese día fue de muy mala suerte y no funcionan, porque a veces eso nos pasa cuando nos va mal, muchas cosas nos salen mal, ¿no? Entonces, ese día todo me pasó, ¿no? No funciona nuestros mecanismos de retracción automática. Entonces, tengo un segundo paso, mi retracción manual. Uso mi retracción manual, pero ese día de verdad que salí con muy mala suerte. En México, no sé si en Honduras también pasa que decimos, amanecí con me desperté con el pie izquierdo. Híjole, tampoco la retracción manual me funciona. Entonces, tengo mi contenedor de emergencia, en donde tengo mis pinzas que me va a ayudar a mantener la distancia a la fuente radioactiva y mis pinzas de corte. Para esto se sugiere que digamos que hasta aquí quedó la fuente radiactiva. Pues yo no voy, recordemos que debemos de mantener distancia en casos de emergencia. Yo no voy a poner mi pinza aquí, justo donde termina la fuente, yo lo voy a poner aquí, a una distancia tal que me alargue, ¿no? Más el que me mantenga la mayor distancia a la fuente radiactiva. Y aquí voy a poner mi pinza y aquí voy a hacer el corte de tal manera que rápidamente recordemos nuestro otro factor de protección, que es el tiempo. Rápidamente lo meto a este contenedor porque está plomado y lo cierro. ¿Qué pasa si corto muy cerca de la fuente? Pues con los nervios se me puede perder la fuente radioactiva y es más difícil encontrar un trozo pequeñito que a lo mejor un cable largo, ¿no? Eso es más difícil, entonces por eso nunca debemos de cortar muy cerca de la fuente radioactiva. Además de que si cortamos muy cerca, pues estamos acortando la distancia y eso como ya vimos, no nos conviene porque nuestro factor distancia es muy importante porque reduce la exposición de la radiación por al cuadrado, ¿no? No linealmente, no proporcionalmente, sino al cuadrado, mientras que el tiempo sí es proporcional, entonces todo lo hago súper rápido, seguros, confiables de que nosotros manejamos estos mecanismos y estos factores de protección radiológica. Es por eso que el personal debe estar altamente entrenado. Esta es la importancia de trabajar con la seguridad de qué hacer en casos de emergencia, de tener estos mecanismos y estos protocolos en la cabeza porque no sabemos cuándo los vamos a necesitar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de manera resumida para el personal que labora en una instalación radiactiva? Pues primero conocer la instalación, conoce tu instalación y las ubicaciones de los sistemas de seguridad y todos estos sistemas de alerta de radiación. Hay que conocerlo, no lo obvien, porque obviar y caer en la confianza, pues no está bien para lo que nosotros trabajamos y yo creo que para ningún trabajo en donde nos debemos de cuidar de algo, ¿no? Conocer los procedimientos de emergencia, conocer nuestras medidas de seguridad radiológica y recibir capacitación periódica. Que no nos dé flojera recibir la capacitación, así no estén repitiendo lo mismo año tras año. Eso nos va a ayudar a tenerlo fresco, a que en el momento de tener un accidente o un incidente con las fuentes radioactivas, pues podamos actuar con la seguridad de qué hacer en casos de emergencia, porque tenemos estos conceptos frescos, ¿no? Esta es la importancia también de la capacitación periódica. Y ahora, pues, ¿cuáles serían nuestras conclusiones? Pues es de vital importancia contar con el personal calificado, y ya vimos por qué. Pues en casos de accidentes necesitamos a alguien que pueda tomar las decisiones de manera certera y con el entrenamiento adecuado, sin el miedo, porque vamos a tener miedo a lo mejor, pero debemos tener la confianza de que tenemos la capacitación necesaria para actuar en casos de emergencia. El entrenamiento periódico del personal, como les mencionaba, es muy importante porque provee la confianza al personal para actuar en casos de emergencia
y muy importante que nuestra labor como físicos médicos en el hospital, específicamente en una instalación de braquiterapia, es garantizar la seguridad radiológica del personal, porque ya vimos que necesitamos hacer estas pruebas diarias, y la calidad del tratamiento del paciente, porque ya vimos cómo es que nosotros como físicos médicos garantizamos la calidad del tratamiento en el paciente. Así, en México se establece que por cada instalación radiactiva en braquiterapia debe haber un grupo de seguridad radiológica. En nuestro caso se conoce como encargado de seguridad radiológica y auxiliar de seguridad radiológica. Esto es en México y cada país tiene su legislación y sus nombres también. Y el objetivo de este grupo es garantizar que el riesgo por trabajar en una instalación radioactiva sea equiparable con cualquier trabajo donde no se utilicen radiación ionizante. Es muy importante este punto, porque nosotros con estos mecanismos de seguridad, con este entrenamiento, porque aparte nosotros como encargados auxiliares somos los responsables de darles entrenamiento a nuestro personal, este entrenamiento periódico lo hacemos nosotros. Y debe estar personalizado a nuestra instalación. Esto es un criterio, esto es algo que yo creo, que este entrenamiento debe estar personalizada a tu instalación. Eso es lo que yo considero. En México no lo dice ninguna legislación, pero yo creo que es muy importante trasladar no solo los principios de seguridad radiológica generales, sino decirle al trabajador cómo tú aplicarlo en tu instalación, porque cada instalación varía. En cada instalación vamos a encontrar botones de emergencias en diferentes ubicaciones y diferentes números de paros de emergencia. Entonces, nuestro objetivo primordial es garantizar la seguridad radiológica de tal manera que si yo trabajo en una instalación radiactiva tenga el mismo riesgo que si trabajo en otra cosa que no tenga que ver con utilizar radiación ionizante. Entonces, así nosotros nos respondemos que debemos tener la garantía de que el riesgo por trabajar en una instalación radiactiva sea igual el riesgo que tenga un transportista. Y hay por ahí una documentación en donde equiparan todos estos riesgos y resulta que el transportista tiene más riesgos que nosotros. Si nosotros, claro, aplicamos todos estos factores, sistemas y principios de seguridad radiológicas adecuados. Si nosotros lo sabemos aplicar, no tenemos más riesgos que cualquier otro trabajador. Y es que el transportista pues está inmerso pues está en contacto, ¿no? En interacción con tantos automovilistas que pueden o no tener el cuidado, porque eso ya no solo depende del transportista, sino dependen ya de otras personas, esos factores de riesgo. Entonces, incluso ellos pueden tener más riesgos de sufrir un accidente que nosotros como trabajadores con radiación ionizante. Y no sé si esto es algo que ustedes conocían, pero pues para eso estamos nosotros en la clínica, como físicos médicos, como auxiliares de seguridad radiológica y como encargados de seguridad radiológica. Esa es nuestra función y creo que es muy importante, y por eso a mí me gusta mucho esta frase, que no hay que temer nada en la vida, sino hay que entenderlo. Si nosotros entendemos los mecanismos de protección radiológica, no deberíamos temer en caso de un accidente, porque vamos a saber cómo actuar. Y porque vamos a saber y vamos a tener el entendimiento de que como vamos a actuar va a ser de una manera correcta. Y eso es todo por la parte de hoy. Creo que sí estuvo un poco extenso y no sé si hay tiempo para preguntas. Sí, de hecho tenemos varias consultas y se las voy a ir leyendo una por una para que tal vez las pueda contestar. Tenemos la primera, que es del señor Ángel, y nos hace la siguiente consulta. ¿Existe radiación de fuga que atraviese el autoblindaje del equipo de braquiterapia? Y si existe, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene sobre la dosis recibida en el personal? De hecho, eso es muy importante porque generalmente se les hacen pruebas, se llama de frotis,
en donde flotan básicamente varias regiones de esto, y en realidad yo no he visto que haya esa radiación de fuga. Habría como esa radiación si el sistema pues tuviera grietas o algo así. Lo que sí existe es que los niveles de radiación muy cerca, solamente en una parte muy localizada de este pequeño contenedor, es un poquito más de la radiación de fondo, pero es muy pequeño y debes estar en contacto, pues, para que esto te pueda contribuir a alguna cantidad de dosis si estás, pero así pegado a al contenedor, pero de otra manera, no. Y de hecho, también, no sé si también responde, que nosotros llevamos estos dosímetros personales diariamente cuando trabajamos, y resulta que al final de mes la cantidad de radiación que estamos midiendo es la cantidad de radiación que se mide en cualquier persona que no trabaja con radiación ionizante, porque naturalmente nosotros estamos recibiendo radiación tanto de minerales que son radiactivos en la Tierra, como de todos los procesos físicos que pasan fuera de nuestro planeta. Ok. Señor Ángel, no sé Hola, si está por satisfecho. sí. Hola Noemí, es que la consulta básicamente la hacía porque eventualmente en las instalaciones de, bueno, las instituciones que proveen esta técnica de tratamiento de braquiterapia, pues existe la controversia de tener el equipo de adquisición de imágenes en la misma sala que el equipo de tratamiento. Entonces, se genera la controversia, o tenerlo o no tenerlo, pero no tenerlo implica mover al paciente y que el implante pues pueda sufrir algún movimiento interno, ¿no? Es cierto eso que dicen, ¿no? Entonces, porque pueden haber perforaciones, ¿no? De mover tanto al paciente, puede sufrir perforaciones. Entonces, eso también es como grave, ¿no? Y justo nosotros hemos medido los niveles de radiación de tener el equipo de imagen cerca, y medimos atrás de los blindajes y la cantidad de radiaciones, de radiación de fondo. Entonces, en la instalación, por lo menos lo que yo conozco de la instalación donde trabajo, es que los niveles de radiación por estos sistemas de imagen, estos equipos de imagen, no comprometen la seguridad del trabajador. Por parte, digamos que no hay ningún problema. Yo lo vería más problema con cómo se ve en la imagen, porque ya se movió, ya se trasladó al paciente. Entonces también ahí pues iría en detrimento de la calidad del tratamiento para el paciente, ¿no? Entonces sí hay como varios inconvenientes. Recomendación fuerte entonces, tener equipo de adquisición de imágenes en la misma sala, ¿no? Cerca, ajá, o cerca por lo menos, ¿no? Sí, porque a veces no es posible también, pero sí cerca y no mover tanto al paciente por todas estas cuestiones. Gracias, Noemí. Tengo otro par de consultas, pero ahí después. Ok. Ok, tenemos otra de la compañera Odalis Pineda, y creo que ella estaba en el slide donde dice en la preparación para la administración del tratamiento. Entonces ella nos consultaba, ¿cuántas secciones puede llegar a recibir un paciente? Eso varía, y eso lo prescribe el médico radioterapeuta, y depende si ya recibió radioterapia externa con aceleradores lineales, pero lo que yo he visto es que generalmente reciben 4 sesiones, y no son sesiones continuas, sino que descansa un día y se vuelve a quedar. Eso es lo que yo he visto, pero en realidad digamos que eso es decisión clínica del médico radioterapeuta. Bueno, esperemos la compañera pues nos
nos diga si eso responde a su pregunta. Le voy a hacer otra consulta de la compañera Chidia. Ella nos consulta lo siguiente. ¿De qué depende al decidir realizar teleterapia o braquiterapia en el tratamiento de un cáncer? Y dos, ¿qué tipos de cáncer son más comunes de tratar con braquiterapia? Pues en México lo más común es utilizar justo esta braquiterapia ginecológica porque también se puede utilizar en la piel, pero necesitan otros tipos de aplicadores. Entonces, por lo menos en México, eso es lo que yo he visto, la braquiterapia ginecológica es como la más común. Y también creo que hay otra cosa muy importante porque justo el cáncer cervicuterino pues es catalogado como un cáncer de países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, por eso tenemos población para este tipo de tratamientos en México. Ok, ese sería el cáncer más común, entonces. Sí, el más común. Y me parece que incluso en América Latina los problemas ginecológicos y algunos optan por tratarlos con braquiterapia. Tenemos la siguiente consulta. ¿Cuál es el máximo, por la compañera Odalis Pineda, cuál es el máximo de exposición anual del personal? Esa sería una pregunta. Son 3 preguntas. Las recomendaciones internacionales dicen que son 20 milisieverts por año, que eso es el tope que nosotros como personal ocupacionalmente expuesto podríamos recibir. En México la legislación dice que en caso de accidentes podríamos recibir un poco más, ¿no? Pero se justifica que es en caso de accidente. Generalmente los niveles de esto de 20 milisieverts por año, nosotros lo que hemos cuantificado ha sido muy por debajo de estos 20 milisieverts, porque básicamente mes con mes nuestras lecturas están siendo lo acumulado de radiación de fondo prácticamente. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, ¿es la misma dosis que se utiliza es la misma dosis que en otras áreas que se utiliza radiación? Sí, es justo esto, ¿no? Los Grays. Es la misma unidad, es la misma dosis de radiación que se utiliza en radioterapia, con aceleradores lineales. A esto nos referimos. Es dosis de radiación, básicamente la energía que se deposita en el paciente. Sí. Solo es que varía de repente la fuente, entonces, o el tipo de aplicación, pero digamos que la dosis es la misma, la que sería el límite es la misma. Sí, Sí, la dosis, tenemos, digamos, la unidad es la misma. Luego tenemos otra consulta. ¿Los aplicadores se dejan dentro del paciente en el tiempo que dure su tratamiento? ¿O cómo? Ah, qué buena pregunta, porque justo eso es lo que diferencia entre la braquiterapia de alta tasa de dosis y la braquiterapia de baja tasa de dosis. Entonces, como podríamos ver, es que en la braquiterapia de baja tasa de dosis al paciente se requiere para llegar a la dosis que el médico prescribe, pues incluso días, mientras que en la braquiterapia de alta tasa de dosis se insertan estos aplicadores, se da el tratamiento durante 8 minutos y luego se retiran los aplicadores. Para la siguiente sesión se vuelve a insertar y se vuelve a retirar. Entonces el paciente se va a su casa, descansa en su casa y regresa para su siguiente sesión. Que es por el nivel de la fuente, ¿verdad? Por eso es de alta, no puede tenerlo todo el tiempo ahí. Así es.
porque necesitábamos poquito tiempo para llegar a la dosis que se prescribió, exactamente. Ok, bueno, excelente. Tenemos otra consulta del compañero Wilfredo Peñalba. El calor generado por la fuente puede afectar los ovoides, dice. En dado caso, no se cuente con el aire acondicionado en el área del tratamiento. De hecho, generalmente se sugiere que, bueno, se pide que tenga ventilación para los equipos, ¿no? Para que los equipos que estén ahí se mantengan, pues, no sufran sobrecalentamiento. Pero sí, digamos que los ovoides se pueden ir desgastando por el uso de radiación, porque cualquier cosa que esté cerca de la radiación los va a ir desgastando. A lo mejor pueden generar fracturas, grietas, diferentes situaciones, ¿no? En los ovoides. Pero por la falta de aire acondicionado, no estaría tan segura de esa respuesta. Creo que él está diciendo como descartando este ambiente que genera el aire acondicionado, descartando eso, me parece. O sea, por falta de aire acondicionado, a mí me preocuparía más que se te puedan pues descomponer los equipos y producir fallas, eso sí, y esas fallas que te llevan a un accidente, yo creo que eso me preocuparía un poquito más, sí. Sí, ahí creo que. Ok, compañeros, no sé si alguien más, sí, gracias, dice el compañero Wilfredo. ¿Alguien más tiene alguna consulta o algún comentario? Estamos en la etapa de participación, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita pues ya hemos cubierto todas las preguntas. Bien, por mientras alguien se anima con preguntar a alguien. Sí, Yo miré, a mí me pareció bastante interesante que se tuviesen catéteres de un material transparente, ¿no? Para poder visualizar el tránsito de la fuente. Porque en realidad los que he visto son de un color blanco, no transparente. Sí. ¿Qué impacto, qué recomendaciones se tendría que tener uno como físico médico en la instalación si no tiene este catéter de un material transparente? Pues fíjese que justo estuvimos haciendo unas pruebas porque sí, efectivamente son catéteres como blanquecinos, ¿no? Llego yo, va. Y viendo a través del video se puede visualizar. ¿Me pasmé o fue la... No sé si ya me oyen, estoy de regreso. Ya se escucha, maestra. Sí, gracias. Sí, que justo estábamos haciendo unas pruebas, les comentaba que surge esa duda, ¿no? De que cómo saber si la fuente está saliendo o no, porque por ahí marcaban algunas cosas el sistema, y entonces hicimos zoom con la cámara y se logró ver el tránsito de la fuente. A lo mejor en el video no se aprecia tan bien, pero nosotros podemos ver ese tránsito. A lo mejor si no es posible tener otro tipo de catéter no transparente, por ejemplo, sería lo súper ideal, ¿no? Pero tener a lo mejor una buena cámara dentro de la instalación para poder ver justo este tránsito. Y de hecho hay algunas publicaciones en donde dicen que para determinar las posiciones en este aditamento ponen incluso una cámara y va censando, y nos quitamos como el error de paralaje y así, y ellos lo establecieron como una medida más de garantía de calidad, de que las posiciones y el tránsito de la fuente se está haciendo como que correcto. Adicionar una cámara, así Full HD, y así podían ver a través del catéter justo esta transición de la fuente. No sé si eso responde un poco a la pregunta.
Sí, sí. Bueno, sobre la braquiterapia en 3D, observé que, bueno, los aplicadores generan algún pequeño artefacto, ¿no? ¿Se ha logrado evaluar qué impacto tiene este pequeño artefacto en el cálculo de la dosis entregada? Ah, es súper pregunta, ¿no? Porque justo es esto, ¿no? También, como físicos médicos, aparte de hacer todas estas pruebas y así, es muy importante que nosotros conozcamos nuestro sistema y nuestro algoritmo de cálculo, ¿no? Indudablemente, porque ahí también hay un poco de física o mucho de física, ¿no? De cómo es que nuestro sistema de planeación está calculando la dosis. Pero resulta que en nuestro caso, el equipo que nosotros tenemos y el sistema que tenemos no se basa en las imágenes para el cálculo de la dosis como lo hacen teleterapia. También hay otras publicaciones que dicen que los equipos o los sistemas de planeación que se basan en imágenes son muy poquitos y son muy costosos. Y generalmente en los sistemas de braquiterapia lo consideran agua, todo lo consideran y lo modelan como si fuera agua. Entonces estos artefactos en braquiterapia no tienen un impacto en el cálculo de la dosis como sí sucede en la radioterapia externa. Ah, excelente. Gracias. La última consulta. Sí. ¿Es necesario, es realmente necesario estimar la dosis o la cantidad de exposición recibida por el paciente durante el tránsito de la fuente? Yo sé que es rápido, pero estos aplicadores pasan cerca de las piernas o algo así. Sí, y de hecho, justo la braquiterapia es como una parte un poquito olvidada de la radioterapia, ¿no? Que casi no tenemos en cuenta este control de calidad, ¿no? Íntegro. Sí sería deseable justo el cálculo de esto, porque incluso a nivel internacional no tenemos como una guía para hacer todos estos controles de calidad. Y ya hay grupos de investigación que están sugiriendo considerar este tiempo de cálculo no solo para ver pues, todo el tránsito hacia la pierna, ¿no? Sino también el impacto que podría tener en la distribución de la dosis, porque pues, el cálculo se hace como si la fuente fuera estático y aparece ahí, y luego en la otra posición y vuelve a aparecer, y así en cada posición eso aparece, pero nunca transita, ¿no? Es como algo estático. Entonces, sí hay grupos que empiezan como a trabajar en esto, pero no hay nada establecido todavía, pero sí sería deseable, ¿no? Calcular justo estas dosis de radiación, así como calcular la dosis de radiación acumulada que puede tener un paciente por tomografía, por cualquier sistema de imagen, ¿no? Que se pueda tomar a lo largo de su tratamiento. Muchas gracias, Mónica. Sí. Tenemos una última consulta. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de los aplicadores? Consulta la compañera Ana. El dato preciso no lo sé porque depende de muchas cosas, pero porque aparte, pues los aplicadores tienen que ser esterilizados, ¿no? Y esto varía. Y la vida útil varía desde cuántas veces lo utilizas. En el INCAN hay una carga considerable de pacientes que se tratan al día porque ahorita se están tratando 6 pacientes por turno. Bueno, en realidad no se tiene un turno de braquiterapia. Entonces sí es una carga como fuerte, ¿no? Para los aplicadores y depende de cuántos aplicadores tengas en tu clínica. Pues no es lo mismo utilizar como un aplicador para todas las pacientes que dividir todas las pacientes con 3 aplicadores, ¿no? Porque tienes varios juegos. También depende de estos aplicadores, pues eventualmente se tienen que llevar a esterilizar y el tratamiento que se les dé en esta zona, que ya no depende de nosotros, sino ya es otro grupo, ¿no? Dentro del hospital que hace la esterilización de todo el equipo médico. Pero yo he visto
que por lo menos creo que hay aplicadores que se tienen y que han estado y que sirven y que están en buenas condiciones de más o menos 3 años por ahí. No sé si los reemplazan cada cierto tiempo, eso sí lo desconozco, pero hay aplicadores de por lo menos 3 años o hasta 5 me parece. Ok, y una pregunta que va más que nada como una solicitud. Si nos podría brindar el contacto, dice, para otras posibles charlas, conferencias. Solamente es una solicitud más que nada. Sí, bueno, justo escribí en el chat y así es como mi nombre, todo junto, noemisalasb@gmail.com. Entonces ahí estoy por si tienen alguna otra duda o para lo que necesiten, con gusto les respondo. Ok, bueno, pues solo recordarles a los compañeros que para efectos de asistencia, pues los que no han anotado su nombre completo lo pueden anotar en el chat. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues si no hay ninguna otra pregunta, más que nada, primero que nada, pues le damos las gracias a la máster y físico médico Noemí Salas por haber acudido a la invitación y por haber dado esta charla, ¿verdad? Muy importante, y que también esperamos que a futuro ahí esté siempre dispuesta para eventualmente volverla a convocar. Y también darle gracias a los compañeros, ¿verdad? Que estuvieron presentes el día de hoy, ¿verdad? Por su tiempo, a todos por su tiempo. Y siempre también los invitamos para la siguiente conferencia de lo que es siempre el viernes, la otra semana también. Igual les vamos a estar enviando correo para que estén ahí pendientes del link de la reunión. Y pues ya sin más, como dicen, pues podemos ir en paz. Damos por terminado la conferencia del día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias, Máster. No sé si el señor Ángel va a agregar unas palabras. Solo para, bueno, gracias Noemí, muchas gracias, estuvo excelente tanto la presentación. Y darles el aviso que para la siguiente semana vamos a tener, bueno, un cambio de perspectiva con la invitación de un médico especialista en estas técnicas de medicina nuclear, el doctor Ubi Cancino, y vamos a tener un tema relacionado sobre el uso y aplicaciones en medicina nuclear, ¿verdad? Así que para que estén pendientes. Gracias. Estamos gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Señor Quique va en el carro. Muchísimas gracias a todos. Pasen buena tarde. Gracias. Que le vale, va. No, algo. Algo. Cheque, nos vemos. Quique. Cheque, Quique. Nos vemos. Vamos para Santana, pues. Llegue. Cheque, Lee. Gracias. Cheque.